Lo que van a escuchar es el análisis que hago de la historia reciente de nuestro país y nuestra política nacional. Y como siempre digo, no me hagan caso, que lo que digo es pura ciencia ficción. Está basada en el decir popular y en los comentarios y noticias que durante la época se compartían públicamente. Aunque los casos pueden ser documentados y ponerle nombres y apellidos a cada uno, este análisis no pretende este objetivo. De hecho, esos detalles no están en mis manos. Por lo tanto, lo que pretendo es llamar la atención para lograr que en el país se haga un alto, para poner freno a la destrucción paulatina de la República Dominicana, situación de las que entiendo son corresponsables todos los partidos políticos y los políticos del sistema y sus cúpulas. Parece que no tenemos alternativas. Ya se ha instalado Nueva York chiquito en la República Dominicana, junto a los elevados y las 1001 torres, la mayoría de ellas de capital sospechoso o que no puede ser declarado. Y tenemos ahora la mayor delincuencia de la historia. El PLD ha sido, por lo visto, el peor gobierno que le ha tocado administrar la cosa pública. De manera increíble, le ha ganado a la gestión de Salvador Jorge Blanco, a la de Hipólito Mejía y a la de Joaquín Balaguer. Salvador Jorge Blanco tuvo que salir huyendo del país con otros pseudos líderes de la democracia dominicana y luego fue juzgado y condenado en contumacia hasta que se le dejó en prisión domiciliaria por tratarse de un presidente de la República y ser distinto a los demás seres humanos que guardan prisión en nuestras cárceles por delitos relacionados con un salami o 10 libras de pollo. El desgobierno de Salvador Jorge Blanco catapultó la posibilidad del retorno de Joaquín Balaguer, quien había sido repudiado en el año 1978 por todas las atrocidades cometidas en los famosos 12 años. Leonel Fernández llega a gobernar luego de que Joaquín Balaguer le recortaran el periodo a 2 años. Y no valió su discurso donde denunciaba la amenaza y la trama de fusión con Haití, orquestadas por los llamados países amigos de esa nación. Tuvo que acortar su mandato y Leonel Fernández recibió el apoyo de Balaguer y otros partidos más, siendo el PLD en ese momento la gran esperanza nacional, el nuevo camino. Y qué tremendo nuevo camino nos ha tocado. El de Nueva York chiquito y el del desarrollo hasta el infinito del crimen organizado. A pesar de las esperanzas que se tenía de Leonel Fernández, este sale paleado del Palacio Nacional y el PLD no pudo retener el poder y entonces entró en escena el PPH, Hipólito Mejía. Solo la introducción del PPH es un indicio de lo mal que gobernó. Intentó reelegirse y su gobierno fue tan malo que así como sacó a Leonel a palos del palacio, asimismo tuvo que entregar el mando. Una de las peores crisis económicas del país de toda su historia vino con el gobierno de Hipólito Mejía. Su gobierno fue tan malo y tan temido que no ha podido volver a gobernar más el PRD ni el PRM, partido que se fundó gracias a la división entre Miguel Barda Maldonado e Hipólito Mejía. A pesar de los grandes escándalos de los que fueron objeto, ambos se quedaron con 2 partidos. Uno, el del Hacho Prendido, que se quedó con poca militancia, y el PRM, que se llevó a la mayoría de los dirigentes del PRD y la mayor parte de su militancia. En todos estos gobiernos hubo acusaciones de corrupción, de sobornos, de enriquecimiento ilícito, PRM. El Partido Reformista jamás ha podido competir y usando la memoria de Joaquín Balaguer solo ha logrado mantenerse vivo como un partido activo, apoyando al PLD y haciendo el bluff de intentar llegar a la presidencia con múltiples candidatos. El PRSC ha hecho igual que los demás partidos del sistema. Su cúpula se ha beneficiado mientras el pueblo se jode. Sus principales líderes políticos han logrado colarse y tener posiciones en los 3 gobiernos de Leonel Fernández y en los 2 que lleva Danilo Medina. Y claro, la mayoría de ellos han sido señalados o acusados de escándalos de corrupción, pero sin consecuencias.
Leonel Fernández vuelve a gobernar y retorna al nuevo camino. Completa el proceso de las capitalizaciones que permitió el enriquecimiento ilícito de funcionarios, empresarios y firmas internacionales. Y logró Fernández tener todas las altas cortes y el Consejo Nacional de la Magistratura, a pesar de que no contaba con la mayoría en las cámaras legislativas. Sin embargo, el hombre del maletín siempre se escuchaba y hacía su trabajo. El soborno, el enriquecimiento ilícito, el desfalco de las arcas del Estado continuaba alegremente, igual que en los anteriores gobiernos. Se introdujeron leyes y códigos especiales que hacía aún más factible que la corrupción quedara sin sanción, o por lo menos para que probarlo se hiciera mucho más difícil. Se instaló una mafia poderosa desde el Palacio Nacional y esto molestaba a la cúpula del PLD, ya que también querían gobernar y tener parte del pastel. Danilo Medina había recibido la promesa de gobernar en el segundo periodo, sin embargo Leonel Fernández se las arregló para ir como candidato y luego para reelegirse. Esto introdujo una supuesta ruptura entre Leonel Fernández y Danilo Medina, y cada quien comenzó a tener sus funcionarios, sus diputados, sus senadores y sus miembros del comité político o del comité central del partido. El control total de los medios de comunicación era evidente, y aún es evidente. Se habla con mucha certeza de que la mayoría de las llamadas bocinas son periodistas pagados por el gobierno y que responden a sus intereses. La corrupción siguió adelante y cada día más la República Dominicana perdía terreno en materia de soberanía. El endeudamiento externo creciente, el enriquecimiento y el poder ostentado por una cantidad de funcionarios era visible. La sociedad se transformó de ser una sociedad cálida, propensa a ayudar al otro, en una sociedad calculadora, amante del dinero rápido. Y poco a poco, en los gobiernos del PLD, se instaló en la República Dominicana un narcoestado. Los sicariatos, el contrabando de armas, el narcotráfico a gran escala, los puntos de droga, se pusieron a la orden del día. Los militares y policías siempre han sido identificados como parte de cada caso y cada escándalo. La justicia no se quedó atrás y también se identificaron una cantidad de jueces y fiscales comprometidos con el crimen organizado. Lo que se había logrado en la República Dominicana era una destrucción paulatina. Los valores patrios se olvidaron. El sistema escolar se prostituyó. Las creencias religiosas fueron sustituidas por ideologías de nueva era, hechicería y hasta islamismo comenzó a penetrar como parte del intento de haitianización del país. Pero llegaba la oportunidad de Danilo Medina, el hombre que había sido traicionado, el hombre que según se decía tenía la mayor influencia en las bases del partido y que era depositario del pensamiento filosófico de Juan Bosch. Volvía la esperanza a florecer en la mente de los dominicanos. Mucha gente se creyó el cuento. A pesar de que la gente ya no deseaba más el PLD, cifró sus esperanzas en el hombre, en la figura de Danilo Medina, quien de inmediato instaló una metodología de trabajo que surtió frutos inmediatos. Las visitas sorpresas, el llevar de manera personal promesas y o soluciones a cada población, a cada municipio del país. Esto le catapultó y le proyectó como el presidente de mayor aceptación en Latinoamérica, según las encuestas que se publicaban. Pero fuera de estas visitas sorpresas, se alegaba que no podía hacer otra cosa que trabajar con los hospitales y con la educación, ya que se había hecho un pacto con la otra parte del PLD y que no podía tener sus propios funcionarios y ministros. Esto se dijo durante todo su primer cuatrenio. Al desarrollar su gobierno, la corrupción continuaba, pero no se notaba tanto por el excelente trabajo de comunicación que venía desarrollando en los medios y de manera directa a través de DICOM. Danilo Medina tomó decisiones que lo distanciaron de los valores fundamentales del pueblo dominicano, no fijando una posición creíble y sostenible con todo el tema relacionado al aborto, al código penal, al matrimonio entre gente del mismo sexo y sobre el tema haitiano y la soberanía nacional. Sus ministros obviamente no actuaban solos, y tanto la Iglesia como los grupos nacionalistas decidieron enfrentar al gobierno del presidente Medina y exigirle imponer su posición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que saliera a la defensa de nuestra soberanía. Hizo varios amagues, pero todo quedó en retórica,
y finalmente cedió a una repatriación que algunos dicen que fue la contrapartida de su reelección. Es decir, en lugar de ceder la península de Samaná, como hizo Pedro Santana, cedía el país completo para fusionarnos con Haití de manera paulatina. Danilo había hecho promesas de que jamás optaría por una reelección y habló de que quien lo hacía tenía que tirar sus principios al zafacón, y al parecer ya lo hizo. Pues su ambición, la codicia o la supuesta traición a la patria lo obligaban a reelegirse para completar lo que había comenzado. O los famosos negocios que hoy explotan de Odebrecht, o la fusión de la isla tan deseada por los países denunciados por Balaguer en el año 1986. Danilo modifica la Constitución de la República contando ya con mayoría en el Congreso Nacional, tanto con senadores y diputados. Y según se dice, por el escándalo reciente de Odebrecht, recibió dinero de esa empresa internacional para sus 2 elecciones en las que ganó. Y tuvo como asesor João Santana, involucrado totalmente en los temas de corrupción internacional que se mencionan desde Brasil, pero que el mismo presidente Medina reconoció que fue su asesor de campaña política. Danilo se reelige y no pasa un año sin que explote el gran tema de Odebrecht y Punta Catalina. De este tema ya se ha hablado más que suficiente, pero en el análisis colectivo que se ha hecho ha quedado claro que los políticos y partidos políticos que han gobernado desde el gobierno de Jorge Blanco y los últimos gobiernos de Balaguer al primer gobierno de Danilo Medina han hecho un daño tremendo al país. Un daño grande. Esto gracias a la corrupción de los políticos, siendo los mismos cómplices junto a los demás partidos del sistema, pues la mayoría se sumaron en alianza y sus cúpulas se beneficiaron en los distintos gobiernos de turno. Y según se dice, todos enriquecieron y muy pocos pueden justificar sus fortunas. Si comenzamos a enumerar los casos, los escándalos de corrupción, no se queda ningún partido político fuera. Y eso, que no se hablan de los casos que deben ser la mayoría, donde los funcionarios y sus equipos de confianza se beneficiaban del Estado, usando de manera impropia el poder que da la función pública. Compras grado a grado, compras a empresas fantasma, compras y pagos hechos a suplidores preferidos, sin recibirse a cambio suministros o solo recibiendo parte de ello. Y una cantidad de modalidades para el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos. El país se acostumbró a vitorear a estos falsos líderes y se recuerda escuchar a la gente. Anoche estaba en un sancocho y adivina quién estaba allá. Estaba el ministro y 2 viceministros. Ahora uno escucha eso y puede decir con la boca llena, gran vaina, si son unos corruptos depredadores del Estado dominicano. Ante esta situación y la espera de tantos partidos políticos que coexisten sin esperanzas de gobernar, cabe preguntarse, ¿y ahora qué? Adecentar la política nacional sería lo lógico, pero al parecer también utópico. Hacer que el ejercicio de la función pública sea honesta, transparente, que elimine los privilegios y que el acceso a la comunidad mediática sea abierto y democrático. Que las personas que ocupan funciones públicas, todas sin excepción, tengan que demostrar que su patrimonio es bien habido. Y como prueba de buena fe, todos sin excepción deberían pasar por el polígrafo. Parece un chiste. Yo creo que si se someten al polígrafo todos los que han sido funcionarios públicos, sobre todo los que han sido ministros y sus equipos de confianza, habría que utilizar la isla Saona como cárcel pública y buscar como custodio 14 tiburones martillo y 12 blancos. Y el que se quiera ir, que se vaya, pero nadando. Esto parece un chiste, pero en el fondo no lo es. Me parece que aunque el Código Procesal Penal no admite como prueba el uso del polígrafo o el suero de la verdad o el uso de fortunas para obtener información, aunque esta última, según se dice, es una práctica aún no descontinuada en el país, amén de los ajusticiamientos injustificados y las muertes por encargo ejecutadas normalmente por gente de uniforme. Estoy casi seguro que hacer esta prueba, incluyendo a los jueces, fiscales, Ministerio Público y procuradores de la época, muy poca gente queda ilesa. Creo que esta podría ser una buena cruzada para la Marcha Verde. Pero bien, para concluir nuestro análisis, comencé con una pregunta o más bien con una exclamación. Parece que no tenemos alternativas.
Y viendo este panorama descrito sin detalles, porque no los tengo y solo recuerdo los titulares en los periódicos de la época y en el tiempo, y el llamado vox populis ad vitam del país, al parecer todo seguirá igual. ¿Por qué todo seguirá igual? Primero, porque la cultura política no desea ser cambiada, porque no es conveniente. De hecho, se oían recientes voces que decían que la nueva ley de lavado podía traer problemas a algunos sectores económicos. En el fondo, todo lo que dicen los políticos es retórica y demagogia. En el fondo, todos quieren llegar o mantenerse para hacerse ricos. Y lo que han esperado tanto tiempo y aún no llegan, creo que ya no tendrían la motivación de llegar para servir. ¿Para servir? ¿Y existe algún partido político dominicano que quiera estar en el Estado, en el gobierno para servir? Es por eso que creo con firmeza que no tenemos muchas alternativas. Y en adición, el Movimiento Verde, que no tiene líderes reales, pues uno de los organizadores dijo que no sé con qué autoridad, que no serían un partido político, pues esto es lo que más desea el gobierno. Es interesante analizar esta parte, porque es lo que más desea el gobierno. ¿No será porque el Movimiento Verde existen unos cuantos pejes gordos corruptos que tienen el afán de desprestigiar al gobierno actual para poder llegar al poder a lo mismo? ¿No será que tienen miedo de ser un partido por miedo a ser otro fiasco nacional? ¿No será que no lo quieren hacer para que no digan que su interés era político? Este último argumento parece muy infantil. ¿Quién en República Dominicana no tiene algún interés político? A propósito, tener un interés político de acuerdo a la política en Dominicana no es servir al país, es llegar para hacerse rico. ¿O me equivoco? Pero también se hace política haciendo lo que estoy haciendo, analizando los temas de interés nacional y proponiendo algunas críticas o soluciones. También así se hace la política. Mientras completo este análisis, recibo la trágica noticia de un joven que fue secuestrado en el día de ayer y estaba desaparecido. Hace ya 2 horas que fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza. Gracias al narcoestado en el que vivimos. ¡Viva el PLD! El partido de la liquidación nacional.